En un ambiente tranquilo y acogedor se desata un diálogo inesperado, lleno de significados ocultos y una tensión juguetona. ¿Quién ocupa un lugar especial en su corazón, señor Quinn?, preguntó la señorita Parris con una voz que sonaba como una melodía inocente, rompiendo el silencio de la mesa chirriante. El señor Quinn, que devoraba con apetito un pavo relleno de nueces y salsa de arándanos, soltó sin pensarlo: «Usted». En respuesta a tan directa confesión, la señorita Parris, con una sonrisa astuta, comentó: «Me refería a otra cosa, tontuelo. Pero ya que ha sacado el tema, me pregunto si mantendrá su galantería después de la boda». En ese instante, el rostro del señor Quinn perdió color y casi se atraganta. El terror lo paralizó al darse cuenta de la amenaza a su preciada libertad. El apetito por la cena de Navidad, preparada por las manos de la señorita Parris y servida con esmero en su acogedor comedor, desapareció al instante. «Cálmese», dijo la señorita Parris, haciendo un puchero. «Es solo una broma. ¿De verdad cree que soy capaz de casarme con un hombre que persigue a ladrones y asesinos con tanto entusiasmo, encontrando en ello una especie de placer retorcido? Sin duda es un destino trágico para cualquier mujer», aceptó rápidamente el señor Quinn, esquivando el tema delicado. «Además, no soy digno de una persona tan maravillosa como usted». Un comentario justo, pero se está desviando de la respuesta. ¿Cree que el equipo de Carolina se impondréis a la Universidad del Sur de California el próximo domingo? «Ah, el famoso partido en el Rose Bowl», dijo el Eri, y como por arte de magia, su apetito volvió. «Permítame pedir más pavo. Si Ostermoor cumple las expectativas, los espartanos deberían salir victoriosos de este enfrentamiento». «¿Está tan seguro?», preguntó la señorita Parris con voz dubitativa. «¿Ha tenido en cuenta que en las filas de los troyanos brilla en defensa el mismísimo Roddy Crockett?» «Los troyanos de California del Sur, los espartanos de Carolina», murmuró el señor Quinn sin interrumpir su comida. «Espartanos contra troyanos. En verdad, es una interpretación moderna del legendario asedio de Troya. El Eri Quinn, eso es puro plagio. Ha tomado esa idea de mi columna. Me pregunto si entre las aficionadas habrá una Helena por la que estos atletas lucharán a muerte», dijo el señor Quinn con una sonrisa irónica. «Usted es un romántico», afirmó ella enfatizando su ingenuidad. «La única representante del sexo bello en este asunto es una encantadora, adinerada y educada estudiante llamada Joan Wing, y ella no es de seguro prisionera de los sueños amorosos de nadie del grupo de los espartanos». «¡Qué decepción!», constató el señor Quinn con un toque de tristeza, extendiendo la mano hacia el postre. Ya había empezado a imaginar una historia fascinante. «Pero tenemos nuestro propio Príamo, ya que Roddy Crockett va a casarse con Joan Wing y el padre de la chica, el famoso Papi Wing, es un verdadero héroe troyano», explicó ella. «Quizás usted sí tenga la información», murmuró el señor Quinn. «Pero yo, por desgracia, no». «No puede ser que esté tan desinformado. Papi Wing es el fan más leal de los troyanos. ¿Nunca ha oído hablar de él?», exclamó Paula con incredulidad. «Culpable», admitió el señor Quinn. «¿Puedo tomar más pudín?». «Sí, es un aficionado eterno, un niño que nunca creció», añadió ella con una sonrisa. «Gracias», respondió el señor Quinn. «Le ruego que disculpe mi ignorancia. Aquí tenemos a Percy Squires Wing, más conocido como Papi, el verdadero patriarca de la vida deportiva. Nacido en el sur de California en 1904, es el alma y el corazón de los troyanos. Es un asiduo visitante del parque de exposiciones y del legendario Coliseo de Los Ángeles.
Tiene garantizado un lugar de honor en todas las batallas futbolísticas de su equipo favorito. Papi no es solo un aficionado, es un entrenador no oficial, un masajista incansable, un portador de agua indispensable y posee una colección única de balones de fútbol reunidos de 11 generaciones de troyanos. La vida familiar de Papi se desarrolló de tal manera que no pudo tener un hijo, pero esto no doblegó su espíritu. Crió a una hija, viéndola como un instrumento para lograr su objetivo principal: atraer al mejor defensa de los troyanos a la familia. Su vida es una pasión inquebrantable por las victorias de su equipo favorito. «Por favor, basta», gimió el señor Quinn, visiblemente abrumado por la información. «Reconozco su elocuencia. Ahora sé más que suficiente sobre Percy Squires-Wynne para formarme una idea completa». «Lo siento mucho», dijo Paula levantándose rápidamente. «Pero ya que ha saciado su apetito con el pudín, es hora de hacer una visita navideña a este distinguido hombre». «No», exclamó el señor Quinn con espanto, claramente no preparado para tal giro de los acontecimientos. «Sueña con ver el partido en el Rose Bowl, ¿verdad? ¿Quién rechazaría tal oportunidad? Pero por desgracia no he podido conseguir una entrada por ningún precio». «Qué inútil es usted», arrulló la señorita Paris, abrazándolo. «No se preocupe, ahora verá cómo, recurriendo a la adulación más astuta, le saco a Papi Wynne 2 asientos en el estadio». El dueño de la lujosa mansión, cuyas torres se alzaban majestuosamente sobre los extensos parques de Inglewood, se presentó ante el señor Quinn como un hombre corpulento de mediana edad, igualmente imponente en altura y anchura, una calvicie en la coronilla y unas mejillas sonrosadas que a primera vista recordaron a Quinn una uva roja madura posada sobre un canto rodado de granito, completaban su aspecto. El millonario fue sorprendido sentado directamente sobre la hierba en el centro del césped, discutiendo animadamente con un joven. La complexión atlética del muchacho, su torso en forma de cuña y su bronceado no dejaban lugar a dudas. Ante ellos estaba un futbolista, y por lo tanto, el probable futuro yerno del señor Wing y la principal esperanza del equipo troyanos para la próxima temporada. Junto a ellos, sobre la hierba, se encontraba una joven de cabello rojizo y una nariz coquetamente respingona. En sus ojos azules, fijos en el rostro bronceado del joven, se leía esa adoración descarada que las jóvenes damas solo se permiten mostrar en público una vez que sus elegidos se rinden oficialmente a la merced de la vencedora. El señor Quinn dedujo sin dificultad que ante él estaba la hija del influyente hombre y la prometida del señor Roddy Crockett, Joan Wing. Manejando hábilmente los mazos de croquet, los participantes jugaban una partida compleja, donde las bolas, como piezas en un tablero de ajedrez, servían de ilustración a su animada discusión. El tema de debate era una forma segura de neutralizar a un formidable jugador del equipo de Carolina, un tal Ostermore, cuyas habilidades causaban serias preocupaciones. Al notar la figura desconocida del señor Quinn, el señor Wing le susurró una advertencia a Roddy, lo que hizo que éste se sintiera como un espía infiltrado en el campamento enemigo. Sin embargo, la señorita Paris se apresuró a asegurar a todos la lealtad de Larry a la causa común de Troya. Siguió una serie de saludos y presentaciones navideñas, durante las cuales el señor Quinn conoció a 2 personas muy notables, reconociéndolos de inmediato como asiduos del lugar. Uno de ellos, un caballero barbudo con pómulos prominentes, que poseía un acento peculiar y modales que recordaban a la Rusia prerrevolucionaria, ostentaba el título de Gran Duque Ostrov. La segunda era una dama delgada y morena con ojos negros penetrantes y un nombre exótico, Madame Mefista. Ambos,
Honrando a la señorita Paris y al señor Quinn con un breve asentimiento, escuchaban con genuina atención cada palabra que salía de los labios del señor Percy Squires Wing, como novicios que atienden las enseñanzas de su líder espiritual. Su reverencia era tan grande como si estuvieran escuchando revelaciones de un santo. El saludable rubor en el rostro del venerable troyano, como supuso perspicazmente el señor Quinn, podría ser resultado de su incansable permanencia al aire libre o de una presión arterial elevada. Pronto sus conjeturas se confirmaron cuando Papi Wing, sin el menor asomo de falsa modestia, se declaró un apasionado de la pesca, la caza, la escalada de montañas, la navegación a vela, así como del golf y el polo. Además, irradiaba energía y estaba lleno de entusiasmo, como un joven travieso. La comparación con un muchacho volvió a la mente del señor Quinn cuando el incansable amante del conocimiento lo llevó a un recorrido por la llamada sala de trofeos. Los temores del señor Quinn se confirmaron plenamente, pues en el espacioso salón con un alto techo abovedado, donde se sentaba un anciano sombrío, demacrado y taciturno, presentado como Gaby Hanswood, tuvo que contemplar una colección tan increíble y variada de curiosidades como sólo podría verse en las fantasías infantiles más audaces. Allí se habían reunido álbumes de sellos, banderas de universidades estadounidenses, cabezas disecadas de animales salvajes, colecciones de etiquetas de cerillas y cajas de puros, peces disecados, yelmos militares de varios países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Papi Wing, radiante de orgullo, corría de una exposición a otra, acariciándolas con cariño, lo que hizo que el señor Quinn se entregara con tristeza a los recuerdos de los años perdidos de su juventud. Una contenida preocupación sonó en la pregunta del señor Quinn. ¿No era arriesgado guardar objetos tan valiosos en un lugar tan abierto?, le preguntó al señor Wing. En respuesta, el señor Wing aseguró a su invitado que la colección estaba bajo el control incesante de Gaby, cuya vigilancia superaba incluso la suya propia. Gaby, lanzándole una mirada sospechosa al señor Quinn, confirmó las palabras de su anfitrión. El señor Wing añadió que a insistencia de Gaby se había instalado un sistema de alarma discreto pero eficaz, que convertía la habitación en una fortaleza inexpugnable. Gaby, sin apartar su mirada sombría de Lery, refunfuñó que la habitación era incluso más segura que una caja fuerte. El señor Wing, captando las notas de duda, le preguntó a Quinn en tono de broma si lo consideraba un excéntrico. El señor Quinn se apresuró a asegurarle lo contrario, aunque su mirada decía otra cosa. Papi Wing sonrió, admitiendo que tal opinión no era rara. Le contó que entre 1904 y 1924 su vida había carecido de todo sentido, hasta que una especie de revelación lo devolvió a la vida. Le propuso a Quinn que adivinara qué fue exactamente lo que impulsó el cambio. Sin embargo, el método deductivo del señor Quinn resultó ineficaz ante este enigma. El señor Wing reveló el secreto. Lo impulsaba la certeza de que podría amasar una fortuna suficiente para retirarse cómodamente en la madurez y vivir a su antojo. Puso en práctica su plan, dejando los negocios a los 42 años y dedicándose a pasatiempos para los que no había tenido tiempo ni dinero en su juventud. Coleccionar se convirtió en su elixir de la juventud. Invitando a Quinn a acercarse, le ofreció echar un vistazo a la joya de su colección. Llevó a Lery a una imponente vitrina de cristal, y por el tono orgulloso del dueño de la casa, quedó claro que al señor Quinn se le mostraría un tesoro inestimable, quizás una colección de coronas de monarcas europeos. Sin embargo, en su lugar, apareció una colección de balones de fútbol desgastados y oscurecidos por el tiempo, cada uno cuidadosamente colocado sobre un soporte de ébano, adornado con una inscripción hecha con pan de oro.
La primera placa decía: Rose Bowl 1930, triunfo de la Universidad del Sur de California con un marcador de 47-14 sobre Pittsburgh. El resto de los soportes llevaban inscripciones conmemorativas similares. No me desprendería de estas reliquias por todos los tesoros del mundo, declaró el magnate con inquebrantable convicción. Cada balón en esta exposición es un símbolo del triunfo del equipo troyanos durante la última década y media. Es la crónica de sus gloriosas victorias. Realmente impresionante, dijo el señor Quinn con sincero asombro, impactado por lo que veía. Sí, señor. Después de cada partido triunfal, el equipo considera un deber entregar a Papi Wing un balón de fútbol conmemorativo. Y aquí está mi orgullo, mi colección. Y el millonario, lleno de un temor reverencial, fijó su mirada en esas esferas de cuero francamente, no muy atractivas y deformadas. La universidad debe de adorarlo, comentó el señor Quinn, evaluando la magnitud de la contribución del coleccionista. Bueno, me esfuerzo por ser útil a mi alma mater, dijo Papi Wing con falsa modestia, dando a entender que su papel en la prosperidad de la universidad era difícil de sobreestimar. Especialmente en el desarrollo del fútbol, establezco becas para atletas talentosos. Aseguro un alojamiento cómodo para los atletas universitarios. Recorro incansablemente las clases preparatorias en busca de jóvenes talentosos para el equipo universitario. El entrenador es un viejo amigo mío, y por los viejos amigos estoy dispuesto a todo, concluyó, emitiendo un sonido de profunda satisfacción al darse cuenta de su propia importancia. El Eri, aprovechando la oportunidad, se apresuró a preguntar: ¿esos privilegios incluyen entradas para los partidos de fútbol? Poseer tal posibilidad debe ser una delicia. Llevo varios días intentando sin éxito conseguir entradas para este partido. En respuesta, el influyente hombre le dedicó una mirada fugaz. El señor Quinn admitió con culpa: lamentablemente no estudié en Harvard, pero nadie admira más al equipo de los troyanos que yo. ¿Cómo me gustaría ver a Roddy Crockett aplastar a esos advenedizos de los espartanos? Papi Wing, animándose, propuso: en ese caso, ¿qué le parece si usted y la señorita Paris son mis invitados en el Rose Bowl este domingo? El señor Quinn con falsa modestia respondió: ni me atreví a soñar con algo así, regocijándose en su interior por haber logrado superar a la señorita Paris, por así decirlo, en su propio terreno. Hecho, declaró Papi Wing, abrazando al señor Quinn por los hombros, y añadió: y ya que estamos, le revelaré un pequeño secreto. El Eri, intrigado, preguntó: ¿un secreto? El millonario, bajando la voz a un susurro, dijo: Rod y Joan planean casarse inmediatamente después del triunfo de los troyanos el próximo domingo. Mis felicitaciones. Veo que su elección ha recaído en un joven digno. No se podría desear nada mejor. Aunque no es rico, todo lo consigue con su esfuerzo. En octubre Rod termina la universidad y, por cierto, es el mejor defensa que el equipo ha conocido. No dudo que le encontraremos un buen uso. Sí, señor, este es el último partido en el que Roddy saldrá al campo, dijo el influyente señor con un toque de tristeza en la voz, pero al instante se animó. Por cierto, tengo una agradable sorpresa para Joan de $100,000, lo que sin duda acelerará su matrimonio y ayudará a criar a otro jugador sobresaliente para los troyanos. ¿Y qué tipo de sorpresa es?, preguntó el señor Quinn. Sin embargo, el millonario solo le guiñó un ojo misteriosamente en respuesta. Y ahora volvamos a lo nuestro y pensemos cómo podemos contener a este Ostermoor. El primer día del año nuevo resultó ser inusualmente cálido y soleado. El señor Quinn,
Al prepararse para recoger a Paula Paris y dirigirse juntos a la mansión de los Wing, desde donde toda la compañía planeaba ir al estadio en Pasadena, experimentaba sentimientos encontrados. En el este, para un partido de fútbol, siempre se ponía un suéter, una bufanda y un abrigo. Aquí, una chaqueta deportiva era más que suficiente. California está rompiendo todos los moldes, murmuró el señor Quinn, maniobrando el coche por las bulliciosas calles de Hollywood en dirección a la residencia de la señorita Paris. «Dios mío», exclamó Paula con genuino asombro. «No puede presentarse ante Papi Wing de esa guisa». «¿De qué guisa exactamente?», preguntó Ellery sin comprender su nerviosismo. «Sin los colores de los troyanos. Necesitamos mantener a este venerable caballero de buen humor, al menos hasta que estemos a salvo en el estadio». «Aquí tiene», dijo ella, y uniendo hábilmente dos delicados pañuelos de señora, creó para Ellery un accesorio rojo y dorado, destinado a adornar el bolsillo del pecho. «Veo que la preparación para el evento fue minuciosa», comentó Ellery con un toque de admiración. La esbelta figura de Paula, objeto de la envidia secreta de muchas reconocidas bellezas de Hollywood, estaba ataviada con una especie de atuendo rojo y dorado que, a la inexperta mirada del señor Quinn, parecía una intrincada combinación de traje y vestido. Sobre su cabello negro azabache lucía un sombrero adornado con una pluma coqueta, ligeramente ladeado y que misteriosamente ocultaba un ojo brillante. «Espere a ver a Joan», dijo la señorita Paris con una sonrisa, dándole un beso fugaz. «Me ha estado llamando toda la semana, discutiendo el acuciante problema de su atuendo. No todos los días una chica tiene la oportunidad de comprar un vestido diseñado tanto para asistir a un partido de fútbol como para una ceremonia de boda». Mientras Ellery conducía con confianza el coche hacia Inglewood, Paula, sumida en sus pensamientos, dijo de repente: «Me pregunto qué atuendo elegirá esa persona. No se descarta que aparezca con un turbante, envuelta en 7 velos». «¿De quién habla?», preguntó Ellery. «De Madame Mefista, claro. En el mundo se la conoce como Susie Lucadama. No hace mucho dejó sus actuaciones en un vodevil venido a menos, donde hacía trucos y leía la mente, y se estableció en Seattle, presentándose como adivina. Promete penetrar el velo del misterio y cosas por el estilo. Mi padre la conoció en Seattle en noviembre, cuando los troyanos jugaban contra Washington. De alguna manera, ella logró sacarle una invitación para las fiestas navideñas, claramente contando con alojamiento gratuito en casa de un millonario ingenuo de Hollywood. «Parece que sabe bastante de ella», comentó Ellery. Paula sonrió con astucia. «Joan me compartió algunos detalles. Ella no soporta mi esa hechicera, y el resto lo averigüé por mi cuenta. Ya sabe, cariño, que yo tengo información sobre todo el mundo». «En ese caso», preguntó el señor Quinn con interés, «¿podría decirme quién es el gran duque Ostrov?» «¿Y para qué quiere saberlo?», preguntó Paula con cautela. Ellery, con el ceño fruncido, admitió que su Alteza no le caía bien, lo contrario de lo que sentía por el excéntrico Papi Wing, cuyas travesuras infantiles, por extraño que parezca, le resultaban agradables. Joan, según Paula, también había notado la predilección de Wing por Ellery, explicando que a los ojos del anciano, el detective parecía un verdadero héroe de novelas de misterio. En broma, le sugirió a Ellery que mostrara su placa de policía para cautivar por completo la imaginación del adolescente. El señor Quinn masculló algo en respuesta, pero Paula parecía absorta en sus pensamientos. Sugirió que hoy Ellery podría serle muy útil a Papi Wing. Ellery, alarmado, exigió una explicación. Paula recordó que Wing había mencionado una sorpresa que estaba preparando para Joan.
Según ella, todos los ángeles hablaba de ello, pero el contenido de la sorpresa seguía siendo un misterio para todos, excepto para Paula y quizás Roddy. Ellery recordó que Wing había mencionado una sorpresa valorada en $100,000. Preguntó qué tipo de sorpresa era. Paula reveló el secreto. Se trataba de un magnífico conjunto de zafiros. Se hizo un breve silencio. El señor Quinn, rompiendo el silencio, comenzó a hablar de un tal Ostrov, pero no terminó la frase. La señorita Paris, sin ocultar su sarcasmo, declaró que el llamado Gran Duque era solo una triste falsificación, no mejor que la famosa Madame Susie Lucadama Mefista. El verdadero nombre de este impostor es Louis Betterson, y es del mismísimo Bronx, lo cual es un secreto a voces para todos excepto para el ingenuo Papi Wing. Paula constató con tristeza que Hollywood vive bajo el principio de vive y deja vivir, porque cualquiera podría necesitar un patrocinador tan ingenuo como el señor Wing. Betterson es un estafador experimentado, con un arsenal de numerosas estafas espectaculares. Solo queda esperar que hoy no muestre sus talentos en todo su esplendor. El señor Quinn, compartiendo sus temores, constató sombríamente que les esperaba un espectáculo fascinante. En la casa de los Wing reinaba un caos que podría rivalizar con el mismísimo Bedlam. Decoradores, proveedores de provisiones y camareros iban y venían, creando un ruido y un ajetreo inimaginables. El señor Quinn recordó con un escalofrío involuntario que hoy era el día de la boda de Joan Wing y Roddy Crockett. Toda esta ruidosa compañía se encontraba en uno de los jardines meticulosamente cuidados que, en opinión del señor Quinn, bien podría pasar por el parque del Palacio de Fontainebleau. El problema con el atuendo de la señorita Wing, al parecer, se había resuelto con éxito. El señor Quinn no pudo encontrar palabras para describir lo que llevaba puesto, pero Roddy Crockett no escatimó en elogios, calificándolo de cosa asombrosa. Paula, por su parte, se adentró en detalles técnicos, describiendo el intrincado corte y los adornos del vestido. La señorita Wing, llena de preocupación, no se separaba de su ídolo, cuyo rostro había palidecido ligeramente por la emoción. Y así, en un aura de triunfo, el orgullo de Troya se lanzó a la batalla, subiendo a su auto deportivo y despidiéndose de los presentes con un saludo de mano, entre vítores y deseos de éxito. Detrás del roadster que se alejaba por el camino de entrada, Papi Wing corría, gritando a todo pulmón una advertencia. «Roddy, no te olvides de Ostermoor». El triunfador desapareció tras una cortina de polvo y gloria. De vuelta, el noble troyano declaró con una sonrisa su confianza en una victoria fácil. Los sirvientes, como por arte de magia, repartían sillas y refrescos. El gran duque, un apuesto cosaco ataviado con un largo abrigo ruso elegantemente ceñido a la cintura, entretenía al público con sus trucos de magia, demostrando maravillas de destreza con sus manos largas y flexibles. Madame Mefista, fiel a su imagen, apareció con un turbante, aunque sin los 7 velos prometidos, se sumergió en un trance y susurró sobre la inminente y gloriosa victoria de los troyanos. Joan Wing, sumida en sus sueños, sonreía distraídamente a su cóctel, mientras Papi Wing, como si estuviera encendido, se movía de un lado a otro, asegurando a todos y cada uno que nunca en su vida había sentido tanta calma y confianza en el triunfo. Y así, finalmente, Papi Wing, Joan, el Gran Duque, Madame Mefista, Gaby, la señorita Paris y el señor Quinn se acomodaron en una de las grandes limusinas de 7 plazas de los Wing y se dirigieron a Pasadena para presenciar el partido decisivo. «Joanny, tengo algo especial para ti», dijo inesperadamente el padre. Este breve anuncio atrajo de inmediato la atención de la chica.
provocándole una emoción que se manifestó en una respiración acelerada. Al momento siguiente, el padre sacó de un bolsillo interior de su chaqueta un estuche de cuero estrecho. Abriéndolo comentó con una sonrisa: «Planeaba dártelo solo esta noche, pero Roddy, al irse, notó que hoy te ves simplemente deslumbrante y sugirió entregarte la recompensa de inmediato». «¿Qué te parecen, Joanny? ¿Te gustan?», exclamó Joan, incapaz de contener su entusiasmo. Ante sus ojos, sobre el terciopelo negro, brillaban 11 zafiros impecables, un verdadero equipo de gemas, perfectamente combinadas en color y tamaño. «Oh, papá», susurró Joan, abrazando a su padre y llorando dulcemente por la emoción. Papi Wing, claramente satisfecho con el efecto producido, cerró el estuche y lo guardó cuidadosamente en su bolsillo. «Oficialmente el regalo te será entregado esta noche», dijo él. «Entonces decidirás qué joya quieres hacer con ellos, un exquisito collar o una elegante pulsera». El padre le revolvió cariñosamente el cabello a su hija, mientras el señor Quinn, observando lo que sucedía, notó para sí que el gran duque Ostrov, alias Betterson, y Madame Mefista habían demostrado una envidiable perspicacia al lograr ocultar rápidamente la fugaz expresión de codicia que apareció en sus rostros al ver las piedras preciosas. Rodeado por una multitud de invitados, como un soberano, se dirigió al vestuario de los troyanos, apartando a policías, empleados y jóvenes atletas, como si el Rose Bowl fuera su propiedad personal y todos los demás, invitados no deseados. «Hola, papi», dijo el joven en la entrada con respeto, dejándolos pasar bajo miradas llenas de envidia. «¿No es magnífico?», susurró Paula con chispas de entusiasmo bailando en sus ojos. Pero antes de que el señor Quinn pudiera responder, se oyeron gritos. «Miren, han llegado las damas, y papi con ellas». El entrenador que apareció apartó a Roddy Crockett, que estaba atándose los cordones de las botas, y guiñando un ojo dijo: «Bueno, papi, es hora de encenderlos con su discurso». Pálido por la emoción, Papi Wing arrojó su chaqueta sobre la enorme mesa. Los atletas en silencio lo rodearon en un círculo apretado, y el señor Quinn se encontró apretujado entre dos gigantes, uno de los cuales gruñó con desaprobación. Más despacio». «¿No ven que papi se prepara para hablar? Amigos míos», dijo el padre bajando la voz como si compartiera un secreto. «Mi experiencia dirigiéndome al equipo en el vestuario se remonta al lejano año 1933. Y qué simbólico. También fue el primer día de enero. Entonces los troyanos derrotaron triunfalmente al equipo de la Universidad de Pittsburgh en el legendario Rose Bowl, dejándolos atrás con un imponente marcador de 33-0. Un grito de entusiasmo recorrió el vestuario, pero el padre hizo un gesto para pedir silencio. «Antes de este día trascendental», continuó él, «tuve la oportunidad de hablarles 3 veces el 1 de enero. En 1932 y también en 1930, cuando vencimos a los Panteras por 47-14, y por supuesto, mi primera arenga en el lejano 1923, cuando derrotamos a la Universidad de Pensilvania por 14-3. En ese entonces, al inscribir nuestro nombre en la historia del Rose Bowl, representábamos por primera vez a la Asociación de Equipos Universitarios de la Costa del Pacífico. Así que, antes de que ustedes, llenos de determinación, salgan al campo ante la mirada de la mitad del estado de California, quiero que graben para siempre en su memoria una verdad importante». En el vestuario se hizo un silencio absoluto. Todos contuvieron la respiración. «Quiero que recuerden que los troyanos han participado 4 veces en partidos del Rose Bowl, y cada vez han regresado a casa con la victoria». Concluyó el padre su discurso, llenando los corazones de los jugadores de confianza y orgullo.
Durante todo este tiempo permaneció en un pequeño pedestal, su mirada fija en los rostros de los jóvenes, llenos de emoción y esperanza. Luego saltó ruidosamente al suelo, tomando aliento como después de una dura prueba, y en ese momento estalló el verdadero caos. Los jóvenes entusiasmados comenzaron a palmearle enérgicamente la espalda, expresando su gratitud y apoyo. Roddy Crockett, sin perder tiempo, tomó a Joan y arrastrándola consigo, desapareció detrás del armario más cercano, dando a los demás la oportunidad de expresar libremente sus emociones. El señor Quinn, con el sombrero calado hasta los ojos, como si intentara resguardarse de la tormenta, se encontró pegado a la puerta por el potente codo del centro de los troyanos, como una frágil mariposa clavada a un papel. Y solo el entrenador, manteniendo la imperturbabilidad, permanecía de pie y sonreía al padre de uno de los jugadores, quien le devolvía la misma sonrisa, aunque era evidente cómo sus labios temblaban ligeramente, revelando una emoción oculta. «Bueno, muchachos», dijo el entrenador, intentando calmar a la eufórica multitud. El padre del jugador agitó débilmente la mano en señal de saludo. Roddy con solicitud le ayudó a ponerse la chaqueta, y pronto el señor Quinn, ligeramente maltratado por los turbulentos acontecimientos, ya ocupaba un lugar de honor en el palco del padre, situado justo por encima de la línea de 50 yardas del campo. Cuando ambos equipos finalmente salieron al campo, recibidos por el estruendoso rugido de miles de aficionados, el padre de Wing emitió un gemido bajo, apenas audible. «¿Qué pasó?», preguntó Joan preocupada, apretándole la mano. «¿Estás mal, papá?» «Los zafiros», carraspeó el padre, aún con la mano en el bolsillo. «Han desaparecido». El balón fue puesto en juego, y 22 figuras con uniforme deportivo comenzaron a moverse rápidamente por el campo, como participantes de una danza compleja. Las gradas se llenaron con el murmullo de voces emocionadas. Los aficionados de los troyanos agitaban furiosamente sus banderas, apoyando a sus favoritos. Pero de repente, como un rayo en un cielo despejado, se oyó un estruendoso gemido de decepción, seguido de un silencio opresivo. El defensa de los troyanos, tras atrapar el balón, se lanzó hacia adelante, pero inesperadamente resbaló y lo soltó de sus manos. Al instante los jugadores del equipo de los espartanos aprovecharon la oportunidad, recogiendo el balón y colocándose a solo 9 yardas de la portería contraria. Gaby, sin haber escuchado la réplica de Papi Wing, se puso de pie al instante, gritando palabras llenas de asombro y espíritu de lucha. «Esto no puede ser. Troyanos, mantengan la defensa». Su reacción fue instantánea y emocional, como si él mismo estuviera en el campo de batalla. A su vez, Papi Wing miró al señor Hanswood, y en sus ojos se leía una sorpresa tan profunda como si una momia que hubiera estado 3000 años bajo tierra se hubiera levantado ante él. Murmuró palabras llenas de confusión y desesperación. «Han desaparecido. Alguien logró vaciar mi bolsillo justo aquí». «¿Qué?», susurró Gaby, su voz ahogada por el horror mientras dirigía su mirada a su jefe. En sus ojos se reflejaba una incredulidad total ante lo que sucedía. «¡Fantástico!», exclamó el gran duque con entusiasmo, su voz resonando como un trueno en un cielo despejado. «Señor Wing, ¿está absolutamente seguro de esto?», preguntó en voz baja el señor Quinn. La mirada de Papi estaba fija en el campo de juego. Continuaba analizando mecánicamente el curso del partido, pero en sus ojos se había congelado un genuino dolor por la pérdida. «Sí, estoy seguro. Algún ladrón hábil se perdió entre la multitud», confirmó el señor Wing con amargura, dándose cuenta de lo sucedido. «No, no es así», replicó el señor Quinn. Sus palabras sonaron como una sentencia. «Ellery, ¿a qué te refieres?»,
preguntó Paula con curiosidad, intentando comprender el razonamiento del detective. Desde el momento en que salimos del coche del señor Wing hasta nuestra llegada al vestuario de los troyanos, lo rodeamos en un círculo apretado, sin permitir que nadie se acercara. En el camino del vestuario al palco, la situación se repitió. «Me temo que el ladrón es uno de nosotros», concluyó el señor Quinn. Sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado, arrojando una sombra de sospecha sobre todos los presentes. «¿Cómo se atreve a decir eso?», chilló Madame Mefista indignada por tal acusación. «No olvide que el señor Crockett ayudó al señor Wing a ponerse la chaqueta en el vestuario». De repente, estallando de indignación, el padre de familia se levantó de su asiento, profiriendo reproches. Joan, con sabiduría y serenidad, le tomó suavemente la mano, sonriendo tranquilizadoramente. «No haga caso a sus palabras, papá», dijo ella tratando de aliviar la tensa atmósfera. En ese momento, en el campo de fútbol se desarrollaba una emocionante lucha. El equipo de Carolina avanzó rápidamente 2 yardas, obligando al padre de familia a volver a centrar su atención en el juego. Cubriéndose los ojos con la palma de la mano del sol brillante, él siguió con tensión cada movimiento en el campo. Mientras tanto, el gran duque, manteniendo una calma glacial, se dirigió al señor Quinn. «Señor Quinn, esto ya supera todos los límites de la decencia. Insisto en que todos los presentes sean sometidos a un registro exhaustivo». El padre de familia, al parecer, se hundió en la apatía, agitando la mano con cansancio en señal de desprecio. «Olvídese de este incidente», dijo él. «He venido aquí a disfrutar del fútbol». Sin embargo, en su voz ya no resonaba el entusiasmo y la alegría juveniles. El Eri, mostrando diplomacia, apoyó la propuesta del gran duque. «Su Alteza ha presentado una idea muy razonable. Las damas podrían registrarse mutuamente en privado, y los caballeros a su vez harían lo mismo. Sugiero que todos pasen a la sala de descanso para llevar a cabo este procedimiento». Absorto en sus pensamientos, el padre de familia seguía murmurando algo para sí, como si no escuchara a nadie a su alrededor. «Deténganlos», repetía sin apartar la vista del campo, donde los de Carolina continuaban su ataque. «Vamos, Roddy, no me falles», susurraba, esperando un resultado favorable del partido. En ese momento, Joan, tomando la iniciativa con un gesto decidido, invitó a Madame Mefista y a Paula a abandonar el palco con ella. El señor Quinn, por su parte, sugirió a los hombres que siguieran su ejemplo. El gran duque y Gaby, sin perder tiempo, se levantaron de sus asientos, y pronto el padre de familia quedó en el palco completamente solo. La inmovilidad lo atenazó hasta que un pase rápido de Ostermore dirigió el balón directamente a la zona de gol del oponente. El reloj gigante marcaba solo el primer minuto del primer cuarto, y el marcador ya hablaba elocuentemente del dominio de los espartanos. 6-0. Los de Carolina, intercambiando sonrisas irónicas, regresaron a su mitad del campo. El anciano murmuró algo en el vacío del palco y volvió a quedarse inmóvil en tensa espera. El primer cuarto del partido continuó, pero los troyanos no lograban superar los límites de su propio territorio. Sus pases una y otra vez no llegaban a sus destinatarios. La línea defensiva de los espartanos parecía una fortaleza inexpugnable. «Estamos aquí», dijo Paula Paris, rompiendo el silencio. El anciano giró lentamente la cabeza hacia ella. «Los zafiros no han sido encontrados». Poco después, el señor Quinn regresó acompañado de 2 figuras. Negó con la cabeza en silencio, expresando el fracaso. En el rostro del gran duque se había congelado un desprecio regio, y Madame Mefista levantó la cabeza con ira, adornada con su turbante. Joan había palidecido visiblemente. Su mirada se movía por el campo buscando a Roddy,
y Paula notó que los ojos de la chica se llenaban de lágrimas de desesperación. «Disculpen», dijo inesperadamente el señor Quinn y de nuevo los abandonó rápidamente. Al finalizar el primer cuarto del partido, el marcador mostraba el mismo resultado, aunque los agudos ataques del señor Ostermore mantenían la defensa de los troyanos en constante tensión. Al regresar al banquillo, el señor Quinn se secó el sudor de la frente y con una amable sonrisa se dirigió al gran duque. «Me atrevo a recordarle a Su Alteza que en una vida pasada usted llevaba el apellido Betterson y provenía de una antigua familia que residía en el Bronx. ¿No le sucedió estar involucrado en algún asunto relacionado con el robo de joyas?» «¿En el robo de joyas?», exclamó Joan, y en su voz, por alguna razón inexplicable, se escucharon matices de alivio. La mirada severa del padre se dirigió a la barba del gran duque, que temblaba traicioneramente. «Sí, así es», continuó el señor Quinn. «Recuerdo que un receptor de bienes robados afirmó que usted actuaba como intermediario, pero los miembros del jurado no creyeron sus palabras y usted logró evitar el castigo. El juez ese día lucía simplemente irresistible. En la sala del tribunal reinaba una atmósfera de alegría desenfrenada. «Esto es una calumnia vil», exclamó el príncipe con ira, y su acento aristocrático pareció evaporarse. Dientes afilados como los de un lobo brillaron depredadoramente bajo su barba en dirección al señor Quinn. El señor Wing, enfurecido, se levantó de su asiento, listo para decir todo lo que le bullía. «Usted es un mentiroso sin principios». Sin embargo, el Eri lo detuvo con un gesto, pidiéndole contención. Madame Mefista, no menos indignada, declaró que nunca en su vida había experimentado tal insulto. En respuesta, el señor Quinn, volviéndose hacia ella, le aconsejó que se guardara sus palabras, insinuando su posible implicación en lo sucedido. Paula, preocupada por sus palabras, empujó suavemente a Ellery con el codo, mirándolo interrogativamente, pero él solo negó con la cabeza, expresando su desconcierto. Parecía que la solución se le escapaba. Durante casi todo el segundo cuarto reinó el silencio en las gradas. En el campo, sin embargo, se desarrollaba una tensa lucha. Roddy Crockett logró avanzar, y el siguiente ataque terminó en la línea de 26 yardas del equipo de Carolina. El señor Wing, sin ocultar su alegría, se puso de pie, y Gaby Hanswood, normalmente contenida, gritó con fuerza: «¡Vamos, troyanos!». El señor Wing, con una sonrisa forzada, se dirigió a ella. «Vaya, vaya, Gaby, es la primera vez que te veo tan entusiasmada con el fútbol». Los troyanos lograron avanzar otras 11 yardas, acercándose a su preciado objetivo. El señor Wing, olvidando el reciente incidente del robo, se quedó afónico de tanto gritar. Sin embargo, su entusiasmo disminuyó cuando Ostermore estuvo a punto de frustrar su ataque. Pero justo antes del silbato que anunciaba el final de la primera mitad del partido, el defensa de los troyanos le dio un pase preciso a Roddy, y éste, como una flecha, lanzó el balón directamente a la portería de los espartanos, provocando una ovación en las gradas. Sonó un silbato agudo, anunciando un marcador de 6-3 a favor del equipo de Carolina. El padre de familia, sentándose, se secó maquinalmente el rostro agitado con un pañuelo. En su voz se notaba el descontento. Este Ostermore podría haber jugado mejor. ¿Qué le pasa a Roddy? Durante el descanso, el señor Quinn, que hasta ese momento había observado el partido con indiferencia, se volvió hacia Madame Mefista con una propuesta inesperada. «Madame, he oído hablar de su extraordinario don de la clarividencia. Ya que los métodos tradicionales para encontrar los zafiros no dan resultado, quizás deberíamos recurrir a lo sobrenatural». Madame Mefista le lanzó una mirada de enojo, llena de reproche.
Este no es el momento para bromas así. Ellery, con una sonrisa astuta en los ojos, le replicó: un don auténtico no requiere condiciones ni circunstancias especiales. La madame replicó, enfatizando la falta de seriedad de la situación. El ambiente actual apenas favorece la manifestación de mis habilidades. Ellery, sin cejar en su empeño, intentó convencerla. Vamos, madame, ¿acaso rechazaría la oportunidad de devolverle a su amable anfitrión una fortuna entera? $100.000. El padre de familia, hasta ese momento indiferente a lo que sucedía, de repente mostró un vivo interés por las palabras de Ellery y miró a Madame Mefista con esperanza. La madame, obedeciendo el ambiente general, cerró los ojos y, presionando sus largos y delicados dedos contra las sienes, comenzó a murmurar: «Veo un estuche de cuero oblongo. Está bien cerrado y se encuentra en un espacio muy confinado, como si estuviera apretado por todos lados». Con un suspiro pesado bajó las manos y, levantando sus párpados oscuros, dijo con pesar: «Disculpen, pero, lamentablemente, no veo nada más». En tono contenido, el señor Quinn constató: «El objeto en efecto se encuentra en un lugar recóndito». Y para sorpresa de todos, Ellery sacó de su bolsillo un estuche que, al abrirlo, mostró con tristeza. Sin embargo, está vacío. Al parecer, había encontrado el estuche en una esquina del vestuario de los troyanos. Joan, como si retrocediera de un golpe, apretó el llavero con forma de balón de fútbol hasta tal punto que éste no resistió y se rompió. Al mismo tiempo, el millonario parecía haberse distraído por completo de lo que sucedía, observando con indiferencia a la banda de música que se movía por el campo. El criminal obviamente escondió los zafiros de forma segura y dejó el estuche vacío en el vestuario, explicó el señor Quinn. Pero en ese momento todos los presentes estaban allí. Por lo tanto surge la pregunta: ¿dónde escondió exactamente el ladrón las piedras preciosas? Permítame, intervino el gran duque. Me parece que el robo pudo haber ocurrido en el coche del señor Wing después de que él guardara el estuche con las joyas en su bolsillo. Quizás los zafiros estaban escondidos allí. Ya he revisado el coche minuciosamente, replicó el señor Quinn. Entonces quizás deberíamos buscarlos en el vestuario de los troyanos, exclamó Paula, esperando aclarar la situación. No. Allí también realicé una búsqueda exhaustiva, revisando cada rincón, incluidos los casilleros y la ropa. Lamentablemente, los zafiros no estaban allí. Es poco probable que el malhechor fuera tan miope como para arrojar las invaluables piedras en el pasillo de camino a este mismo palco, reflexionó Paula. Quizás tenía un cómplice. Para actuar en conjunto, dijo lentamente el señor Quinn, es necesario saber de antemano sobre el delito que se va a cometer. Pero como es sabido, nadie, excepto el propio señor Wing, estaba al tanto de su intención de llevar los zafiros al estadio. ¿Verdad, señor Wing? Exactamente, confirmó el señor Wing. Nadie, excepto Rod. Un momento, exclamó Joan. Entiendo a dónde quiere llegar. Sospecha que Roddy está involucrado en esto, incluso usted, papá. Pero no ve lo absurdo que es. ¿Por qué iba Rod a robar algo que tarde o temprano sería suyo? No permitiré que consideren a Roddy un ladrón. Yo no lo creo así, respondió en voz baja el señor Wing. Así que estamos de acuerdo en que el crimen fue cometido de forma espontánea, y no se puede hablar de ningún cómplice, resumió el señor Quinn. Por cierto, aquí en el palco tampoco hay zafiros. He revisado todo. Esto es ridículo, declaró Joan. No me aflige demasiado la pérdida de las joyas, aunque eran preciosas, y papá podrá superarlo, pero la audacia de este robo me indigna.
Ellery señaló con frialdad que el mundo criminal no se molesta con principios morales en la búsqueda de ganancias. El punto clave es el lugar donde el astuto ladrón escondió los brillantes zafiros. El éxito del atrevido robo depende directamente de la genialidad del escondite elegido y de su inaccesibilidad para miradas ajenas. Es completamente obvio que las piedras preciosas están ocultas de forma segura en un lugar donde su descubrimiento accidental es prácticamente imposible. Pero al mismo tiempo el malhechor tiene la posibilidad de recuperarlas sin obstáculos en el momento oportuno. En respuesta a esto, Paula exclamó con genuino asombro que no había zafiros ni en el coche, ni en el vestuario, ni en el palco, ni en posesión de ninguno de los presentes. Subrayó que esta circunstancia parecía completamente inconcebible. El señor Quinn, manteniendo la imperturbabilidad, murmuró que si el robo realmente había ocurrido, no había nada imposible en ello. La cuestión principal era cómo el criminal había logrado llevar a cabo su plan. Mientras tanto, en el estadio se desarrollaba una tensa lucha. El equipo de los troyanos avanzaba lenta pero persistentemente hacia la portería de los espartanos. Sin embargo, al alcanzar la marca de 21 yardas, su ataque se estancó repentinamente. El astuto señor Ostermore realizó una finta y devolvió el balón a la yarda 51. El último cuarto del partido comenzó sin cambios en el marcador, lo que inevitablemente afectó el ánimo de los aficionados. Los espectadores se daban cuenta con preocupación de que quizás estaban presenciando la primera derrota en la historia de los troyanos en el prestigioso torneo Rose Bowl. Los reveses en el campo también tuvieron un efecto desmoralizador en los propios jugadores. Parecía que los troyanos estaban agotados y habían perdido su espíritu de lucha, lo que presagiaba un resultado desfavorable del partido. El padre de familia, agitado, preguntaba impacientemente cuándo llegaría el momento estelar de su favorito, y de repente su suave murmullo se convirtió en un clamor. «Roddy, demuéstrales de lo que eres capaz». En un intento desesperado por cambiar el rumbo del partido, los troyanos se lanzaron al ataque, pero los de Carolina mantuvieron firmemente la defensa. El mismo nivel de habilidad de Ostermore y Roddy no permitía que ninguno de los equipos tomara la iniciativa, y entonces los troyanos lo apostaron todo. Un atrevido pase largo alcanzó su objetivo. Le siguió otro, y el marcador ya estaba empatado. Papi Wing, olvidando sus preciosos zafiros, se regocijaba frenéticamente. Gaby lo apoyó con entusiasmo, gritando palabras de aliento a Roddy. Joan saltaba impaciente en su sitio. Incluso el estirado Gran Duque y la altiva Madame Mefista no pudieron ocultar su interés. Solo Paula sentía cómo la emoción general hacía que la sangre corriera más rápido por sus venas. Y solo el señor Quinn, frunciendo el ceño, permanecía inmerso en sus pensamientos. Los imparables troyanos avanzaban persistentemente hacia la portería de los carolinenses. Los espartanos resistían con valentía, pero se vieron obligados a retroceder bajo la presión, sin poder interceptar el balón por mucho tiempo. «Golpea, Roddy, golpea ahora mismo», gritaba el padre. Pero justo en el momento en que las manecillas del reloj se acercaban inexorablemente al final del partido, el flanco izquierdo de los espartanos hizo un avance, lanzando el balón a 24 yardas de su zona. En la voz del señor Wing sonaba la desesperación. Si no pueden anotar ahora, todo habrá terminado. Los de Carolina empatarán el partido, y todos nuestros esfuerzos serán en vano. Roddy, tienes que hacer algo. Parecía como si su súplica de ayuda hubiera llegado a los oídos de Roddy, su futuro yerno. Tras interceptar el balón de un defensa de los troyanos, él, como una flecha lanzada de un arco, corrió hacia la portería contraria, barriendo todos los obstáculos a su paso. «Vamos, Roddy,
Demuéstrales de lo que eres capaz. Insistía el señor Wing, animándolo con gritos. Los espartanos intentaron desesperadamente defender su portería, pero ya era tarde. El balón, como por arte de magia, entró en la red justo en el momento en que sonó el silbato final, anunciando el término del partido. Gaby, incapaz de contener las emociones que lo embargaban, gritó: «¡Lo logramos! ¡Ganamos!» Y se lanzó a bailar, expresando su alegría en una danza salvaje de victoria. «¡Hurra!», coreó el señor Wing, besando a Joan y a Paula, y casi besando a Madame Mefista. Estaba fuera de sí de alegría, rebosante de orgullo por su equipo. El Eri, sumido en una feliz ignorancia, preguntó ingenuamente: «¿Quién ganó, al final?». Sin embargo, su pregunta quedó sin respuesta, ahogada en la atmósfera general de júbilo y locura colectiva, abriéndose paso entre la densa multitud de aficionados eufóricos. Roddy, acompañado por todo el equipo de los troyanos, irrumpió en el palco del señor Wing y, jadeando por el cansancio y la emoción, le tendió el balón. «Este es otro trofeo para su colección». Luego, tomando aliento, añadió: «Joan». Newman. El corazón del padre se desbordó de emoción cuando pronunció: «Oh, Roddy, hijo mío». Sin embargo, sin encontrar palabras, solo apretó contra sí el balón manchado. Roddy, regalándole a Joan una sonrisa radiante, la besó tiernamente. Dirigiéndose rápidamente al vestuario de los troyanos, seguido por la multitud jubilosa, gritó al despedirse: «No olviden, esta noche es nuestra boda». El señor Quinn, tosiendo discretamente, se dirigió cortésmente al señor Wing. «Supongo, señor Wing, que deberíamos resolver nuestras pequeñas diferencias». El padre, apartándose de la contemplación del balón, preguntó perplejo: «¿Qué?». La comprensión de la situación cayó sobre sus hombros como una pesada carga y dijo: «Oh, creo que deberíamos llamar a la policía». El señor Quinn objetó: «Supongo que no es necesario. Permítame recordarle una leyenda». Durante muchos años, los griegos asediaron la inexpugnable Troya, pero los troyanos mostraron tal resistencia que los griegos, usando su ingenio, se dieron cuenta de que solo sería posible entrar en la ciudad mediante un engaño. Entonces, una de las mentes griegas propuso un plan genial según el cual los troyanos mismos debían dejar entrar al enemigo en la ciudad. Como sin duda sabe, este plan tuvo un éxito brillante. Al ver partir los barcos griegos, los troyanos, impulsados por la curiosidad, arrastraron personalmente a la ciudad un enorme caballo de madera dejado por el enemigo. Y esa noche, cuando toda Troya se sumió en el sueño, los griegos escondidos dentro del caballo salieron. El resto de los acontecimientos les son conocidos, ¿verdad? ¿Puedo tomar este balón, señor Wing? Con una sonrisa radiante, el Eri tomó el balón de fútbol manchado de barro, abrió hábilmente la válvula y liberó los restos de aire. Luego, con una elegancia casual, volcó el balón sobre las palmas del señor Wing. Con un suave susurro, 11 zafiros brillantes cayeron sobre las manos del asombrado anciano. «Verá», continuó el señor Quinn, observando cómo los presentes se quedaban inmóviles de asombro, sin apartar la vista de las piedras preciosas que temblaban en las manos del señor Wing. El delincuente robó el estuche con las joyas del bolsillo del señor Wing en el mismo momento en que éste arengaba con inspiración a su querido equipo en el vestuario, justo antes del comienzo del importante partido. La chaqueta reposaba tranquilamente sobre la mesa de masajes. El ladrón, aprovechando el ajetreo y la emoción general, se deslizó discretamente hacia la mesa, sacó el estuche del bolsillo, extrajo rápidamente los zafiros y, sin perder un segundo, arrojó la caja vacía a un rincón escondido. Luego su atención fue atraída por el balón inflado, destinado al juego, que yacía cerca. Desató cuidadosamente los cordones,
Escondió hábilmente los zafiros en el espacio entre la resistente capa de cuero y la elástica vejiga de goma, tras lo cual volvió a atar el balón y lo devolvió a su lugar. Imagínese, todo el tiempo que seguimos con el corazón en un puño las vicisitudes del partido. Los inestimables zafiros se encontraban en el mismísimo centro del balón de fútbol. Durante 1 hora lo patearon sin piedad, lo pasaron de mano en mano, lo arrebataron en una lucha encarnizada, lo revolcaron en el barro, y todo eso con el tesoro escondido dentro. Pero ¿cómo adivinó que los zafiros estaban escondidos en el balón? ¿Y quién es ese atrevido ladrón?, preguntó Paula con genuina curiosidad. El señor Quinn, encendiendo un cigarrillo con calma, comenzó su relato. Después de descartar meticulosamente todos los posibles escondites, me hice una pregunta. ¿Quién de los presentes es el ladrón y dónde se encuentra el escondite accesible para él después de que termine el partido? En ese momento, 2 elementos acudieron a mi mente, una leyenda y un hecho real. La leyenda ya tuve el honor de contárselas, y el hecho era la tradición establecida. Después de cada victoria triunfal, el equipo de los troyanos le regalaba el balón al señor Percy Squires Wing. ¿Acaso sospecha?, balbuceó Papi Wing asombrado. Por supuesto, usted no robaría sus propias joyas, replicó el señor Quinn con una sonrisa astuta. Por lo tanto, el malhechor es quien se beneficiaría de esta tradición, sabiendo que en caso de victoria, el balón le sería entregado a usted. Así, llegué a la conclusión de que el ladrón es la persona que de repente se enamoró apasionadamente del juego y, contrariamente a su habitual moderación, apoyó activamente a los troyanos desde su palco, instándolos ruidosamente a la victoria. Él sabía que después de que el balón fuera entregado a Papi Wing, solo él, como el custodio de confianza de innumerables tesoros, podría extraer discretamente los zafiros del balón. Su Alteza, le ruego que detenga Mr. Timu y este viejo pícaro, el señor Gaby Hanswood. Fin de la historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte fue tu favorita. Nos vemos en la próxima aventura.